Ya, gente. Bueno, em, estábamos viendo derivadas. Ya, seguimos viendo derivadas entonces. Lo último que estábamos viendo era el álgebra de derivadas. Em, claro, y le recuerdo, el álgebra de derivadas era como la herramienta que vamos a ocupar para calcular derivadas, ¿no? Y entonces, le recuerdo que habíamos visto la regla de la cadena, no, perdón, la regla de la suma, de la multiplicación y de la división, ¿cierto? Ya. Que eran como las maneras para calcular derivadas. Ahora, la última operación que nos falta para el álgebra de derivadas, la última que falta es qué pasa con la composición. Esa se llama regla de la cadena. Ya, esta es como la operación que faltaba para el álgebra de derivadas. Entonces lo que hice es lo siguiente. Eh, a ver si lo anuncio como un teorema. Sí. Teorema. Sean fg dos funciones derivables. Entonces, lo que vamos a tener, la regla de la cadena dice lo siguiente. ¿Qué pasa con la derivada de la compuesta? G compuesto con F. La derivada de G compuesto con F se calcula de la siguiente forma. Es la derivada de la G evaluada en la F por la derivada de la F. ¿Ya? Eso se llama regla de la cadena y esa es la última operación que nos faltaba ver con la derivada. ¿Qué pasa con la composición? Entonces, así se calcula la derivada de una función compuesta. Vamos a hacer ejercicios de esto ahora, para que practique la regla de la cadena y vamos a conectarlo con lo que hemos estado viendo desde las veces anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo les doy esta función, f de x igual a la raíz cuadrada de, qué sé yo, x al cubo más 1. Ya, derive eso. ¿Cuál es la derivada de esta cosa? Ya, voy a borrar el teorema entonces y vamos a aplicarlo. Para hacerme espacio aquí para poder hacer el ejercicio. Por último borro esto y dejo la fórmula ahí. Esta formulita que es la que vamos a ocupar. Ya, mire, entonces, ¿qué tiene que hacer usted para calcular la derivada de esta cosa? Entonces, tiene que identificar primero que esto es una composición de dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que se están componiendo? La primera es la función raíz cuadrada, que está por afuera. Y la segunda es esta otra función que está dentro, que es x cubo más 1. Entonces, hay dos funciones ahí que se están componiendo. Bien, llamémosle, le voy a llamar así, g de x va a ser la función raíz cuadrada y h de x va a ser la función x cubo más 1. Entonces quiero que entienda que hay dos funciones que están compuestas una dentro de la otra. Entonces, de esta manera, con esta notación, mi función f de x es la compuesta de qué con qué.
va a ser g de h de x. ¿Sí o no? Procese eso. Con ese g y con esa h, mi función f es una composición. Compongo la raíz cuadrada con la función x cubo más 1. Por lo tanto, si quiero calcular la derivada de la función que me están pidiendo, la derivada de la f, por lo ¿Puedo hacer una tanto, pregunta? dígame. Entonces, siguiendo la fórmula sería x cubo más 1 al cuadrado multiplicado por x cubo más 1. No exactamente, mira, vamos a verlo. Entonces la derivada de la f va a ser, por la regla de la cadena, tiene que ser la derivada de la compuesta g compuesto con h, ¿no? Entonces esto va a ser así, la derivada de g de h de x. Ya, ¿cómo derivo eso? Según la regla de la cadena, lo que dice es, tienes que derivar la primera, la derivada de la g, evaluada en la misma h, y todo esto lo multiplicas por la derivada de la segunda. Ya es como que se mira de afuera hacia adentro. Primero derivas lo que está afuera, evaluas lo que está dentro y lo multiplicas la derivada de lo que está dentro. Entonces, según la regla de la cadena, que es lo que está acá arriba, voy a borrarla ahora sí porque necesito más espacio. La derivada de mi función f, que es lo que ando buscando, va a ser así. Entonces ahora necesito calcular la función en lo que está acá. Es decir, lo voy a anotar aquí con color rojo. Lo que necesito saber yo es la derivada de esta función g y la derivada de esta función h, que anoté acá con verde. Entonces, ¿cuál es la derivada de la g? La derivada de la raíz cuadrada. ¿Cómo era la derivada de la raíz cuadrada? ¿Se acuerda? ¿Cuál era la derivada de la raíz cuadrada? A ver. Partido en 2 raíz de x. Eso, muchas gracias. Exactamente. Mientras que la derivada de la h, ¿cuánto va a ser? La derivada de x cubo más 1, ¿cuánto es? Es x elevado a 2. Eso. Muchas gracias. Exactamente. Ya, entonces necesitaba yo saber de antemano esas dos derivadas porque las necesitamos para la regla de la cadena. La derivada de la g, que está ahí escrita con rojo, y la derivada de la h también. Ya. Entonces, con esto vamos a terminar el ejercicio. Entonces, necesito calcular cuánto es g' en h de x. Bueno, g' es 1 partido 2 raíz de x. Entonces, como tengo que aplicar eso en h de x, tengo que componerlo. Lo que va a quedar en ese factor es lo siguiente. 1 partido 2 veces la raíz de h de x. Y h de x es x cubo más 1. Multiplicado por la derivada de la h. Y la derivada de la h es 3x cuadrado. Esa es la derivada de la función f. Ahí está listo. ¿Se entendió? ¿Quedó claro o no quedó claro? Profe, es que yo pensé que había que reemplazar la x en, en la x como del cubo. ¿Mm? ¿Por qué no es así? El que estamos calculando, fíjate que al revés. Es g' evaluado en h. Lo que tú estás pensando es al revés. Es como h evaluado en g. Ah, ya. ¿Ya? Entonces lo que tú tienes que hacer es tomar la función g', que es 1 partido 2 raíz de x, y en vez de Ah, colocar ya, x, colocas la ya, h. ¿Mm? ya entendí. Ya, Gracias, perfecto. profe. ¿Más preguntas? Bueno, esta entonces es la manera de calcular la derivada de una composición, ¿ya? Y esto es súper útil.
súper práctico para muchas cosas. Vamos a ver muchos ejemplos al respecto. Todavía no voy a borrarlo. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, déjeme buscar. Por ejemplo, y ahora sí voy a borrarlo. Si yo quiero calcular esto, ejemplo número 2. Ups. La derivada de, ahora voy a darle esta función. E elevado a 2x cuadrado menos 5. ¿Cuánto vale la derivada de eso? Ya, ejemplo número 2. ¿Cómo se calcula esa derivada ahora? También es con regla de la cadena, pues también. ¿Ya? Entonces hagámoslo. ¿Cómo hago esto? Repito, usted para calcular la derivada de una composición, porque aquí de nuevo estoy componiendo dos cosas. ¿Qué estoy componiendo? La exponencial por un lado y por otro lado está esta otra cosa que es 2x cuadrado menos 5. Estoy componiendo eso. La exponencial por sí misma como exponencial pura con esta otra cuestión que es 2x cuadrado menos 5. Entonces la estoy componiendo y la estoy combinando y tengo esa función de acá, ¿no? Entonces, insisto, tengo dos componentes, la exponencial y este polinomio cuadrático. Entonces, para derivar esta cosa, tú tienes que mirarlo como de afuera hacia adentro, derivar lo que está más afuera, primero, que en este caso es la exponencial, multiplicado por la derivada de lo que está más adentro. Entonces, para que le quede claro, voy a identificar esas dos componentes. Esto que voy a escribir ahora no es necesario, ¿ah? Pero yo lo estoy haciendo para que le quede claro la explicación. Entonces voy a poner la función f, la que está más afuera. La que está más afuera es la exponencial, e elevado a x. Y la función que está más adentro es la que está en el exponente, que es 2x cuadrado menos 5. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, como lo hicimos antes, lo que usted necesita identificar es la derivada de cada uno de estos loquitos. La derivada de la f y la derivada de la g. Porque la vamos a necesitar. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la derivada de e a la x? Se dejaba igual. Sí, queda igual. Muchas gracias. La derivada de e a la x es la misma e a la x. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada ahora de 2x cuadrado menos 5? 4x. 4x, gracias. Muchas gracias. Listo, tenemos esas dos derivadas. De modo que la derivada que yo ando buscando está acá arriba. Paso por acá. Esa derivada que está ahí, la derivada de esa exponencial. Esto es exactamente la derivada de ¿qué? De f compuesto con g de x. ¿Ya? Entonces, en este momento, para que le quede bien claro, yo estoy escribiendo explícitamente quién es la f y quién es la g. Para que usted vea, este es un componente, esta es la otra. Calculo todas las derivadas, después las combino. Este proceso es un poco largo, pero después usted se va a dar cuenta que con la práctica se hace muy rápido. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, va a ser la derivada de la primera cosa, de la que está más afuera, evaluado lo que está dentro, por la derivada de la cosa que está dentro. Por lo tanto, si tengo f' en g de x, f' es la misma exponencial, entonces tomo f', la evalúo en g de x, me va a quedar la misma cuestión del principio, e a la 2x cuadrado menos 5, tal cual como con lo que partí, pero multiplicado por la derivada de la g, que era 4x. Listo. Esa es la derivada de la función. ¿Quedó claro o no quedó claro?
Profe, ¿por qué le queda lo mismo que al principio, e elevado a 2x al cuadrado menos 5? Porque es la función f', ya, la f' está ahí marcada con verde. La f' es e a la x. Entonces tú tomas e a la x y eso lo evalúas en la g, ¿cachai? Entonces, toma e elevado a x, pero en vez de colocar x, tienes que escribir g. Y g es 2x cuadrado menos 5. ¿Sí o no? Ya, vale, profe, gracias. Ya, de nada. ¿Más preguntas? Tercer ejemplo, a ver. Tercer ejemplo. Si yo le pido ahora derivar esto, derive... a ver, espérenme un momento. Esta cuestión. 5x al cubo más 3x cuadrado menos x. Todo esto elevado a 20. Ya, ¿cómo derivo eso ahora? De nuevo, esto es una regla de la cadena, po. Tengo dos funciones que se están componiendo. Hay una que está más afuera y una que está más adentro. Ya, quiero que observe esta expresión que está escrita aquí en la pizarra. Lo que está más afuera, ya desde lo que está dentro, si me miro para afuera, es la potencia veinteésima o veinteava, no sé cómo se dice eso. ¿Ya? Esa es como la expresión que está más afuera. Mientras que lo que está más adentro es ese polinomio cúbico, que es 5x cubo más 3x cuadrado menos x. Entonces tengo dos cosas. El polinomio que está adentro y la potencia 20 que está afuera. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, ahora lo voy a hacer sin escribirle la f y la g. Lo voy a hacer al tiro, ¿ya? Sin escribir la f y la g. De acuerdo a la regla de la cadena, lo que va a quedar es lo siguiente. La derivada de la potencia veinteava, que baja el 20, ¿cierto? Y queda la misma cosa elevado a 19. Entonces va a quedar 20 veces 5x cubo más 3x cuadrado menos x elevado a 19 por la derivada de la cosa que está dentro. La derivada de 5x cubo más 3x cuadrado menos x. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es calcular esa derivada que falta ahí. Y esa derivada que está ahí es 15x cuadrado más 6x menos 1. Listo. Quiero que lo observe lo que acabo de hacer porque ahora no le escribí bien quién es la f y quién es la g. Quiero ver si lo entiende. Profe, ¿Sí? ¿y la f siempre va a ser la función de más afuera? ¿Sí? Ah, Sí, ya. tú tienes que escribir f de g de x. Y la f es la que está más afuera y la g es la que está más adentro. Gracias, profe. ¿Mm? ¿Se entendió lo que está acá, no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, consultas? ¿No hay preguntas? Ya. Ejercicio para usted entonces. Ahora te toca a ti practicar. Calcula la derivada de esto. Calcula la derivada de esto. F de x igual a raíz cuadrada de
1 menos Entonces, x. ¿cuál era la menos derivada del anterior que no alcancé a anotarlo? Espérame. Déjame borrar. No. Ya lo voy a escribir acá abajo. Era una cosa así como 20. No me faltó solo el último, la derivada del último. Es que no Creo me que era acuerdo no me acuerdo cómo era 15x cuadrado. era, no me acuerdo cómo era el Eh, polinomio cúbico que escribí. Profe, Profe, Era era. 15x² más 6x-1. Ah, ya, perfecto. ya, Ya, gracias. eso. Bueno, haga este ejercicio. Lo vamos a revisar en un ratito. Inténtelo. Para este ejercicio tiene que combinar lo que hemos visto ahora con lo que vimos en la clase anterior. Profe, primero tendríamos que aplicar el álgebra de derivadas y después la regla de la cadena, ¿no? No, es al revés. Primero la regla de la cadena y después la regla de la división. Ah, vale, profe. ¿Ya? En ese orden.
¿Ya salió o no salió? ¿Estamos listos o no? ¿Ya salió o no salió? Vamos a revisarlo ahora. Ya, entonces, primero, F'. Primero tiene que ver la regla de la cadena, porque estoy encadenando una raíz cuadrada con una división, ¿no es cierto? Primero, eso es lo primero, una raíz cuadrada con una división. Ya. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, lo que está más afuera es la raíz cuadrada, por lo tanto va a ser la derivada de la raíz cuadrada, que es 1 partido 2 veces la raíz de la misma cosa que está dentro, multiplicado por la derivada de esta división. Ya, la derivada de lo que está afuera, evaluarlo de adentro, por la derivada de lo que está dentro. Entonces ahí acabo de usar regla de la cadena, y ahora para derivar esto que falta aquí, esta tengo que hacerla con la regla de la división, que era lo que vimos en la clase anterior. Entonces, esto lo escribo tal cual, 1 partido 2 veces raíz de esta misma cosa. Y ahora por la regla de la división, tengo que calcular esa derivada de esa cosa de ahí. Por la regla de la división que decía, es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y todo esto dividido por lo que esté abajo pero al cuadrado. Desarrollamos esa derivada, desarrollamos esa expresión, a ver qué es lo que queda. 1 partido esta misma cosa, 2 raíz de 1 menos x, partido 1 más x, por
Ya, ahora necesito entrar a calcular esas derivadas. La derivada de 1 menos x es menos 1 por 1 más x menos 1 menos x multiplicado por la derivada de 1 más x. Y esa derivada es 1. ¿Cuánto da esta expresión entonces? Si desarrollo esos paréntesis de ahí, ¿cuánto va a quedar esto? A ver. Esto queda igual. 1 partido 2 raíz de 1 menos x partido 1 más x. Por... ¿Qué va a quedar aquí? Menos 1 menos x menos 1 más x. Y entonces si desimplifico acá, se cancelan estos... Esta x se cancela con esa x. Y hay un 2 que se cancela con un 2. Y me va a quedar esto. Menos 1 partido 1 más x cuadrado por la raíz de 1 menos x partido por 1 más x. Esa es la respuesta final. Ahí está listo. Profe, ¿por qué le dio menos 1? Porque en el numerador hay un, mira, hay un menos 1, ¿cierto? Que eso da menos 2. Pero ese menos 2 lo cancelo con el 2 que está al otro lado. Por eso queda menos 2 partido por 2, va a quedar un menos 1 arriba. Ah, ya entiendo. ¿Mm? Gracias. Sí, me saltó unos pasos, pero eso es lo que queda. ¿Se entendió todo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ahí tiene entonces la regla de la cadena, ¿ya? Y con la regla de la división también. Estaba mezclada las dos cosas juntas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ya, corremos entonces. Ya, por último ahora le voy a mostrar una regla de la cadena doble. Por ejemplo, si le pido calcular esto, derive esto, el logaritmo del logaritmo del logaritmo de x. ¿Cómo se deriva eso? ¿Cómo se hace eso? Tiene que ir desde afuera hacia adentro, tal como se lo dije con la regla de la cadena. ¿Cómo va a quedar esta derivada? A ver, tiene que ir usted de afuera hacia adentro. Entonces lo que está más afuera es este logaritmo de aquí. Y lo que está más adentro es todo este logaritmo del logaritmo. Tiene que ir haciéndolo como de a dos, ¿no? De a dos. Entonces el que está afuera y lo que está adentro. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, lo que va a quedar es lo siguiente. ¿Se acuerda cuál era la derivada del logaritmo de partida? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Anotémoslo por acá arriba por si no se acuerda. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? ¿Uno dividido en X? ¿O Sí, no? eso, muchas gracias. 1 partido por X, sí. Súper, entonces vamos a ocupar esa regla, claro, eso es lo que está en rojo. Porque acá hay 3 logaritmos de hecho, entonces necesitamos saber la derivada del logaritmo, eso es básico. Ya, entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, insisto, es la derivada de lo que está afuera evaluada en lo que está dentro.
La derivada de lo que está afuera es la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Entonces va a quedar esto. 1 partido por el logaritmo del logaritmo de x multiplicado por la derivada de justamente eso, la derivada del logaritmo de x. Entonces ahí ocupé la regla de la cadena una vez. Ahora tengo que volver a ocuparla. Porque necesito calcular este de aquí. Y para ese necesito volver a ocupar la regla de la cadena, ¿cierto? Ya, entonces necesito volver a ocupar la regla de la cadena para eso que está ahí marcado con rojo. ¿Cuánto va a dar eso? De nuevo, pues la regla de la cadena va a ser la derivada del logaritmo evaluada en el logaritmo, que es 1 partido del logaritmo de x por la derivada del logaritmo. Entonces ahora me falta calcular solo esa última derivada que está al final, la derivada del logaritmo, al final. Borremos todo esto. De modo que la respuesta final del ejercicio, lo que queda es esto. 1 partido logaritmo del logaritmo de x por 1 partido logaritmo por 1 partido por x. Listo. ¿Se da cuenta? Lo que acabo de hacer es ocupar dos veces la regla de la cadena, porque era una encadenación doble ahora. ¿Se entendió o no? Profe, Sí. esta como fórmula de la doble cadena tiene una fórmula como la de la cadena, así como No. EFG o algo así. No, o sea, lo que pasa es que lo que acabamos de hacer es aplicar la regla de la cadena dos veces y se aplican dos hitos distintos, pues, ¿cachai? Entonces, en realidad no es como una nueva fórmula, sino que aplicar la misma de antes, pero dos veces. ¿Entendí? Solo tienes que tener muy claro, qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro. ¿Está bien? Ah, sí, es que como tanto logaritmo igual me confundí un Sí, poco. claro. Sí, sí, por supuesto, se entiende. Hay tres logaritmos ahí metidos. ¿Más preguntas? Ya. Le voy a dar un último ejercicio y vamos a partir con otro tema también. Calcule, esto se lo voy a dejar a usted de ejercicio. Derive esto. E a la x menos e a la menos x partido por e a la x más e a la menos x. Calcule la derivada de eso. Trata de hacerlo. Lo vamos a revisar en un momento.
Profe, una consulta de lo del taller, ¿hasta qué materia entra? Déjame ver. Te digo al tiro, te digo al tiro. A ver. Sí, es hasta esto. Hasta arregla la cadena. Ya hasta Ah, aquí. ya, gracias, profe. Ya, de nada. Claro, son todas las reglas de derivación po, que hemos estado mirando. Ya, ¿le salió o no le salió? ¿Estamos listos? Que me preguntaban, ¿desde la función exponencial? Sí, desde la función exponencial, claro. Que es lo último del capítulo del módulo 1, ¿no? Exponencial, logaritmo. Y lo que hemos visto de derivadas. Hasta esto. Hasta regla de la cadena. De hecho, aquí igual estamos ocupando la exponencial y el logaritmo. En este ejercicio ya lo hemos ocupado, de hecho. Ya, a ver, hagamos este ejercicio entonces. Revisémoslo. Profe, Sí. yo pensaba que era hasta, porque en el archivo sale que es hasta derivadas de orden superior, creo que se llama. Sí, pero no, va a ser hasta acá. Hasta acá entonces. Ujú. Ya, Sí. profe, gracias. Sí, derivada de orden superior no lo hemos revisado. Lo vamos a ver ahora un poquito para comentárselo. Después de hacer este ejercicio. Ya, entonces calculemos esta derivada. Entonces lo primero que tiene que hacer usted, primero, es ver que lo que está más afuera es una división, po. Estoy dividiendo esta exponencial partido por esta otra exponencial. Entonces tengo que ocupar la regla de la división, eso es lo primero. O sea, si esto es f de x, ya lo que quiero calcular es f', ¿no? F' de x. Entonces, pues la regla de la división va a ser la derivada de lo que está arriba multiplicado por lo que está abajo sin derivar, menos lo que está arriba sin derivar por la derivada de lo que está abajo. Todo esto dividido en lo que está abajo, sea lo que sea que está abajo, pero al cuadrado. Ya. Queda toda esa cuestión bien grande. Entonces ahora hay que calcular todas estas derivadas que están aquí, por separado, ¿cierto? Ya. Lo primero es la derivada de e a la x menos e a la menos x. Ya. Para calcular esas derivadas de ahí, ocupamos, ¿cierto? Que, como yo le había dicho, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, es la derivada de la exponencial menos la derivada de esta otra cosa que es exponencial de menos x.
¿Qué va a quedar entonces? El primer paréntesis solamente. Va a quedar esto. E a la x menos la derivada de e a la menos x. ¿Cuánto es la derivada de e a la menos x? ¿Cuánto vale esa derivada ahí? E a la menos x. ¿Cómo calculo esa derivada? La derivada de e a la menos x. La derivada de e a la menos x, eso es con regla de la cadena. ¿Ya? Va a ser e a la menos x por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1. ¿Sí o no? Entonces, la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Ya, borremos entonces esto. Lo voy a escribir nomás. De modo que lo que va a quedar es esto. E a la x más e a la menos x. Ese es solo el primer paréntesis. Multiplico por el segundo. E a la x más e a la menos x. Menos. Continúo al lado derecho. Tengo e a la x menos e a la menos x. Por la derivada de esta cosa de acá. Y esto es e a la x menos e a la menos x. Dividido todo por esto. E a la x más e a la menos x al cuadrado. No sé si se entendió lo que acabo de hacer o no. Bueno, No creo que no entendí. sí, me imaginé. Lo que tiene que hacer ahora, después de todo esto que acabo de hacer, voy a repetirlo. Lo que acabo de hacer, después de todo esto, es como agrupar paréntesis y empezar a simplificar cosas, etcétera, ¿no? Ya, hagámoslo de nuevo. Lo voy a hacer bien largo, lo que pasa es que esto es bastante largo. Pero para que le quede claro lo voy a hacer con todo el detalle. Ya, entonces, lo primero es la derivada de este. ¿Cierto? Ese es el primer paréntesis que necesita calcular. Ya, ¿cuánto vale S? De acuerdo a la regla de derivación, como estoy restando dos cosas, es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Eso es solo lo que está ahí marcado con rosado arriba, ¿no es cierto? La derivada del primero menos la derivada del segundo. Ya, entonces ahora necesito saber cuál es la derivada del primero. La derivada de e a la x es el mismo e a la x, como ya lo hemos dicho. Y ahora necesito saber cuánto es la derivada de e a la menos x. Y la derivada de e a la menos x se calcula con la regla de la cadena. Este de aquí, como lo acabo de decir, esto es menos e a la menos x. ¿Ya? Por la regla de la cadena. Por lo tanto, eso que está ahí marcado con rosado arriba, solamente eso que está con rosado va a quedar eso. E a la x menos e a la menos x. De modo que lo que queda es eso. Como menos por menos es más, queda e a la x más e a la menos x. Ya, Ahora eso sí, es profe. solo la derivada. Ya, perfecto. Solo lo que está en rosado. Solo lo que está en rosado. Eso da eso. Profe, yo no entendí. A ver, La parte ¿cuál? del... Porque queda E, o sea, porque queda menos E elevado a menos X. Ya, mira, te lo explico. Tienes eso que está ahí en rojo, ¿no? Eso de ahí. La derivada de este de aquí. ¿Cómo se calcula ese? ¿Cómo se calcula eso? Ya, eso es con regla de la cadena. Porque está encadenando, ¿qué cosa? La exponencial con menos x. Ya, hay dos cositas, entonces. Está la exponencial y está menos x. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, lo que tienes que hacer tú es tomar la derivada de lo que está afuera, que es la exponencial, evaluada en lo mismo que está dentro,
pero lo multiplicas por la derivada de lo que está dentro. En este caso lo que está dentro significa en el exponente, ¿no? La derivada de menos x. Eso es de acuerdo a la regla de la cadena, te va a quedar eso. Pero la derivada de menos x es menos 1. Por eso lo que queda es así, es menos e a la menos x, ¿cachai? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ya de nada. Entonces, claro, con ese otro menos que está ahí, menos por menos te va a quedar un más, etc. Entonces, la derivada solamente lo que está en rosado era como todo eso, ¿se da cuenta usted? Era todo eso que está ahí bien largo. Para finalmente concluir en esto que escribe acá abajo. Esto, e a la x más e a la menos x. Este es solamente el primer paréntesis entonces. Pero una vez que ya entendiste eso, el resto se hace muy fácil. O sea, se hace muy parecido, me refiero. No muy fácil, muy parecido. Entonces, ese es el primer paréntesis. Multiplico por, sigo escribiendo, e a la x más e a la menos x. Continúa al lado derecho, menos e a la x, e a la menos x. Esto está tal cual escrito hasta arriba. Y ahora necesito saber la derivada de este que está ahora con verde, ¿no? La derivada de ese de ahí. ¿Cuál es la derivada de ese de ahí? Se calcula muy parecido a lo que acabamos de hacer. Tengo e elevado a x más la derivada de e a la menos x. Y eso era menos e a la menos x. Y todo esto está dividido por e a la x más e a la menos x al cuadrado. Ahí sí está claro, ¿no? Sí, profe, ahora sí. Ya. Usted sabe, cualquier cosa, las matemáticas tienen que hacerlo de a poquito, ¿ya? Si no le quedó algo claro, revíselo. Muy despacio, paso por paso, para que cache lo que estoy haciendo y quizás yo lo estoy explicando un poco rápido. Bueno, entonces lo que le decía ahora ya para terminar el ejercicio, lo único que le falta hacer a usted es como agrupar los paréntesis, cancelar las cosas que tenga que cancelar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí te lo dejo a ti, punto suspensivo, para que lo termines tú, ¿ya? Distribuir, cancelar, simplificar cosas, etcétera. Ahí lo ves tú. Te lo dejo ahí para que lo termine. Ya. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí. ¿podría yo simplificar el e elevado a x más e elevado a la menos x con el de abajo? O sea, los dos paréntesis están iguales, entonces puedo simplificarlo con el que está abajo. No directamente, porque está arriba también está sumándole algo. Mejor dicho, está restándole algo, ¿cierto? No, me refiero, pero después de agruparlo me refiero. Sí, después de agrupar, cuando ya tengas todo agrupado, podrías factorizar, ¿m? Y ahí cancelar lo que está arriba con lo que está abajo. Sí, perfectamente se puede. Vale, gracias. Ya. Bueno, eso es respecto de la regla de la cadena, ya. Espero que se haya entendido. Ahora, por último, como le decía, claro, en estos ratitos que le queda, le voy a hacer una breve idea de qué significan esas derivadas de orden superior. Que lo vamos a revisar con detalle mañana, pero que necesito como adelantárselo un poquito. Derivadas de orden superior. Es que lo que pasa es que le va a quedar claro, la idea es bastante simple. Lo vamos a estudiar con detalle mañana, pero igual se lo voy a presentar. Esto es muy sencillo. Cuando tú tienes una función, no sé, digamos, ya esto. 3x elevado a 4 más 5x cubo menos x. Ya, esto. Digamos que esa es la función. A esta función entonces tú le puedes calcular la derivada. F'. ¿Cuánto es la derivada de esto? A ver, dígame usted.
¿Cuál es la derivada de esta cosa? ¿12x elevado a 3? Ya, súper. 15 elevado a 2, Ya, perfecto. menos 1. Menos 1. Muchas gracias, súper bien. Excelente. Ya, eso es la derivada de la función, po, como ya lo hemos estado haciendo. Y lo que pasa es que cuando hablamos de derivadas de orden superior, lo que se entiende y lo que esto significa es que tú tienes una función, la derivas, y te da esto, y esto de acá lo puedes volver a derivar, ¿no? Y ahora puedes calcular la derivada de la derivada. Y se anota así, f doble prima. F doble prima es la derivada de la derivada, tienes que volver a derivar lo que ya derivé. ¿Cuánto será la derivada entonces ahora de esto que está en azul? Lo voy a escribir con otro color mejor. 36x cuadrado Ya, perfecto. ¿Qué más? más 30x Más 30x, perfecto. y el menos 1 no sé cómo derivar. Exactamente, porque la derivada de una constante era 0, ¿cierto? Ah, eso. Súper bien. Se me olvidó. Entonces, eso no aparece. Ya, perfecto. Y ahora si quieres tú puedes volver a derivar esto. La derivada de orden 3. Derivar de nuevo. ¿Cuánto daría esto? 72x. 72x ya. Más 30. Quiero que entienda la idea. Estos se llaman derivadas de orden superior. Son derivadas de la derivada. Antes, y este es como el salto que hay que pegarse. Cuando tienes una función tú la puedes derivar, ¿no? Pero eso de nuevo la puedes volver a derivar. Y lo que obtuviste lo puedes volver a derivar. Y eso te va a entregar información de tu función original. Entonces, estas cosas se llaman derivadas de orden superior. Estas cosas... Profe, Dígame. una consulta, ¿y el 72 no se puede volver a derivar? Sí, sí se ¿Para que al puede. final- Sí, claro. Ah, Y ya. eso sería la derivada con... Claro, claro, puedo seguir, pero no lo voy a hacer porque no tengo espacio. Pero claro, puedes seguir derivando si tú quieres. Esta cosa se llama... En este contexto lo vamos a llamar derivada de orden 1. ¿Ya? Esta es la derivada de orden 2. La siguiente es la derivada de orden 3. Así se llaman estas cosas, ¿ya? Derivada de orden 2. Y este último de acá que escribí, esta es la derivada de orden 3. Y claro, tú podéis seguir para abajo, ¿no? La derivada de orden 4, la derivada de orden 5, etc. Ya, igual escribámoslo para que le quede claro lo que está pasando. La derivada de orden 4, que ojo con lo que voy a escribir, ya no lo voy a escribir así como f con 4 palitos, voy a escribirlo así. F paréntesis arriba 4. Ya, entonces va a ser la derivada de 72x más 30, y eso es 72 nomás. Esa es la derivada de orden 4. Constante igual a 72. Y tú podés volver a derivar eso. Y la derivada de orden 5, ¿cuánto va a ser la derivada de orden 5? 0, 0. ¿cierto? Y de ahí la derivada de orden 6 va a ser 0. Y la de orden 7 va a ser 0. La de orden 8 es 0. Ahí es como muy fome porque son todas 0 después para abajo, ¿no? La derivada de orden 4, 5 esta. Etcétera. Quiero que entienda que esa es la idea. Tienes una función y la puedes derivar y volver a derivar y volver a derivar. Y eso, todas esas derivadas te entregan información de tu función original. Y de hecho es bastante útil. Que lo vamos a conversar más en detalle mañana. Pero necesito mostrarle, como para resumir este cuento. Entonces, la notación de lo que está escrito aquí, lo vamos a anotar así. Entonces, así se abrevia. La derivada enésima,
o derivada de orden n, se anota así, f, y como que hay un exponente, pero se escribe el exponente con un paréntesis, f paréntesis n arriba. Esa es la notación que se ocupa, ¿vale? Derivada de orden n. Porque no es como que es un poco... O sea, al principio uno ocupa esto. Al principio uno ocupa esto. Tenéis la F, después tenía F', después tenía F doble prima. Pero no es como que podía empezar a rellenar con puras, así puras comitas, porque sería súper poco práctico. La derivada de orden 20 sería como con 20 comitas, entonces sería muy poco práctico. Y uno lo nota así. F paréntesis 20 arriba. Ya. Entonces, eso, se lo adelanto un poquito. Esto lo vamos a ver mañana. ¿Mm? Tampoco no es nada difícil. Ahí lo va a ver. Ya. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? ¿Alguna última duda? No, profe. Ya. Ya, estamos listos entonces. Estamos. Las notas de las pruebas ya las tengo, solo que no las he subido. Lo voy a hacer ahora durante el día, ¿ya? Para que revise lo voy a poner ahí en el navegador académico.